Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy veremos lo que es el género dramático. Dentro de este tema aprenderemos la definición, sus características, aparte de la clasificación del género dramático. Los propósitos de esta clase son distinguir los elementos del género dramático, analizar las diferencias entre la tragedia, la comedia y el drama y manifestar pensamiento reflexivo ante una puesta teatral. Hola Dani, ¿qué tal? Muy mal, dice Dani. ¿Y eso por qué? Porque mi papá perdió un premio. ¡Qué drama!, le responde su compañera. ¿Por qué drama?, dice Dani. Veamos lo que es el género dramático, en dónde está ubicado. Les recuerdo que en literatura tenemos géneros literarios. A ver si recordás cuáles son los géneros. Uno de ellos, el género narrativo. Dentro del género narrativo tenemos las obras que son leyendas, fábulas, cuentos, novelas, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos el género lírico, que engloba las poesías. Y luego el género dramático, el género teatral, que se da como característica en este género el diálogo. Entonces la trama es dialogada, es una de las características. Y también otra es que se escriben para ser representadas estas obras ante un público. Entonces ese es el género dramático o teatral. A continuación veremos sus características. Primero, el uso del diálogo. Les había dicho que la trama es dialogada porque se da con la interacción de los personajes y esos personajes tienen un libreto que el escritor creó y eso se da por medio del diálogo. La acción se da con la actuación de los personajes. Esto se da en escena. Si bien hay un libreto que respetar, que los guía, ellos van desarrollando las acciones de acuerdo a sus movimientos, de acuerdo al parlamento. ¿Qué es el parlamento? Lo que ellos tienen que decir. Y a ese intercambio de diálogo y a todo lo que ellos hacen se le llama acción. Y el conflicto, como en toda obra literaria, tenemos un conflicto que resolver. Tenemos la presentación de los personajes, del tema, y luego hay un nudo conflicto que se debe resolver. Entonces, estas son las tres características del género dramático. Ahora vamos a ver la clasificación. Les recuerdo que el género dramático viene de los textos literarios. Los textos literarios dijimos que está el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Y el género dramático tiene una subclasificación. Le llamamos subgéneros y eso es lo que vamos a aprender ahora. El primer subgénero es la tragedia, que se origina en la antigua Grecia con el culto al rey Dionisio, el dios del vino. Ahí empezaron las primeras representaciones y la tragedia tiene como cometido la muerte de los personajes principales. Técnicamente le llaman la caída de los personajes. Entonces los personajes son reyes, personas ilustres, dioses, que a partir de ciertas situaciones mueren, tienen un final fatal. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, Romeo y Julieta, en donde mueren los personajes trágicamente. Luego tenemos la comedia. La comedia se contrapone a la tragedia. También nació en la Grecia antigua con las mismas fiestas al dios del vino. Pero la diferencia es que los personajes son seres cotidianos, del entorno, y le dan
un tinte cómico a la vida. No lo ven trágicamente, no lo ven de manera fatal, lo hacen de manera divertida. Para eso a veces exageran algunos rasgos de algunos personajes para llegar a divertirse, para llegar a algo cómico. Esa es la comedia. Y tenemos en tercer lugar el drama. El drama es algo intermedio entre la tragedia y la comedia. Son situaciones normales de la vida cotidiana y también se utiliza como sinónimo en algunos casos de la palabra teatro. Es todo lo que puede ser representado el drama. Ahora llegamos a la evaluación de la clase. El primer ejercicio dice: reflexionamos y marcamos lo que corresponda. En una puesta teatral como público ¿qué les parece que debemos hacer? ¿Qué es una puesta teatral? La puesta teatral es la cumbre de la obra teatral, porque la obra teatral tiene la característica de que está escrita como para ser representada. Entonces el texto teatral tiene acotaciones, tiene algunas pistas, algunos escritos que se le da al director para que él pueda representar la obra teatral. En esa puesta teatral, cuando nosotros somos observadores, cuando estamos disfrutando de esa obra, ¿cómo les parece que debemos comportarnos? Y tenemos ciertas opciones y nosotros vamos a marcar: ¿debemos apagar el celular? ¿Les parece que sí? Tomar fotos a los actores, evitar tomar fotos durante la puesta o guardar silencio. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a marcar la respuesta más completa o las respuestas en este caso. En una puesta teatral como público, ¿debemos apagar el celular? Sí, correcto. ¿Les parece que debemos tomar fotos a los actores cuando estamos observando? No. Entonces le vamos a poner una X. ¿Qué les parece? Luego, ¿evitar tomar fotos a los actores? Sí, debemos evitar. ¿Y guardar silencio? Por supuesto que sí. Entonces, marcamos las respuestas correctas y desechamos la que no. El siguiente ejercicio dice: deducimos a qué clasificación corresponde. Entonces, tenemos: la trama tiene un final feliz. Los personajes tienen rasgos exagerados. El objetivo es hacer reír. ¿Qué clasificación les parece que es la respuesta a estas características que les cité? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Si dijiste es una comedia, excelente, porque la comedia tiene un final feliz, tiene rasgos exagerados de los personajes para lograr divertir al público y justamente su objetivo es hacer reír. El desenlace es fatal, dice. Los personajes sufren destinos sobrenaturales y tiene como objetivo la enseñanza de valores humanos. ¿Qué les parece? ¿A qué subgénero pertenece? ¿Qué dicen ustedes? Si dijeron tragedia, están en lo correcto. Expone un suceso infeliz de la vida real, mezcla la tragedia y la comedia, está en medio de los dos. Suele tener un final feliz. ¿Qué les parece que es? ¿Drama, tragedia o comedia? A ver, piensen un poco. Es un drama. Excelente. Si respondiste así, estás en lo correcto. Llegamos al resumen. Dice Dani: entiendo que sea dramático que mi papá pierda el premio que ya tenía en las manos. Sí, es dramático porque es algo que sucede en la vida real y además tuvo un final triste. Pero para mi papá no fue un drama, fue una verdadera tragedia. Jaja, dice. Llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.